El aire de la habitación olía a hierro y desinfectante, un olor denso que Miguel ya no percibía con la nariz, pero que su alma reconocía perfectamente. La luz del atardecer entraba por la ventana estrecha, dibujando rayas débiles sobre la sábana blanca que cubría a Sofía. Ella yacía allí, la personificación silenciosa del dolor que llevaba casi 3 años devorando sus vidas. El ritmo constante de la máquina de oxígeno era la única melodía que quedaba en aquel hogar que antes rebosaba de risas fuertes y aroma a café cargado. Miguel se arrodilló junto a la cama y apoyó con suavidad su mano grande y callosa sobre el brazo de ella. La piel de Sofía estaba fría, casi traslúcida, y él podía sentir la fragilidad de sus huesos. La enfermedad, ese nombre largo y cruel que los médicos habían pronunciado en consultas heladas, le había robado todo, excepto el brillo obstinado de sus ojos castaños. «¿Estás cansada, mi amor?», preguntó con la voz ronca. Intentaba sonar ligero, pero la tristeza colgaba pesada de cada sílaba. Sofía llevaba meses sin poder hablar, pero sus ojos decían novelas enteras. Parpadeó despacio, con esfuerzo visible. Sí, estaba cansada. Cansada del dolor, cansada de la inmovilidad, cansada de esa esperanza que se negaba a morir del todo. Esa misma mañana, el doctor Ramírez había sido brutalmente sincero, sin adornos. Le dijo: «Miguel, prepárate. La ciencia ya no tiene nada más que ofrecer. Solo queda tiempo y manejar su comodidad». La frase resonaba en la cabeza de Miguel como una campana rota. Se levantó y tomó la pequeña cámara de vídeo, la misma con la que habían grabado su boda, ahora destinada a un propósito mucho más sombrío. Necesitaba registrar, no el final, sino la memoria, la forma en que la luz acariciaba su cabello, el leve movimiento de sus labios, las pocas horas del día en que no dormía, sino que simplemente existía. Encendió el dispositivo. El pequeño LED rojo se iluminó y empezó a grabar, enfocando la respiración lenta y superficial de Sofía. «Hoy es miércoles 14 de mayo», narró con voz baja y controlada. «Hay mucho sol. Preparé tu té de manzanilla. Ya se está enfriando un poco. Ahora te ayudo a tomarlo». Preparó el vaso con la pajita y se inclinó hacia ella. La habitación estaba extrañamente silenciosa, salvo por el psh psh regular de la máquina. Cuando acercó la pajita a los labios resecos de Sofía, ella se estremeció. No fue un temblor nervioso, fue un espasmo profundo que recorrió todo su cuerpo de golpe. La cámara lo registraba todo desde un trípode improvisado junto a la cama. Miguel se detuvo, el vaso suspendido en el aire. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Te duele?». Los ojos de ella se abrieron de par en par. Ya no solo estaban cansados, estaban aterrorizados. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus sienes, empapando la almohada. No eran lágrimas de tristeza, sino de un dolor inmediato y atroz. Dejó caer el vaso en la mesita y trató de tomar sus manos, pero estaban rígidas, los dedos encogidos hacia adentro. «Dios mío, Sofía, voy a llamar otra vez a la ambulancia». Empezó a girarse, el pánico subiendo por su garganta, pero el sonido que salió de Sofía lo paralizó. No fue un gemido, fue un grito, un sonido gutural, amortiguado por la parálisis de sus músculos faciales, pero inconfundible. Un alarido de agonía que él no escuchaba desde hacía años. El cuerpo de ella empezó a retorcerse bajo la manta. Se veía la tensión en su cuello, las venas hinchadas. Era como si una corriente eléctrica la recorriera, obligándola a luchar contra lo que la tenía atrapada. «No, tranquila, estoy aquí». Miguel sujetó sus hombros con suavidad pero firmeza. En ese instante algo cambió. El grito cesó de golpe, reemplazado por un silencio aterrador. El temblor paró. La habitación quedó tan quieta que se oía el leve zumbido de la cámara grabando. Sofía miraba fijamente al techo, con la respiración contenida. Miguel pensó que había perdido el conocimiento, que ese era el momento que el doctor Ramírez había pronosticado. «Sofía, mi amor». Entonces ella movió la mano. No fue un espasmo, fue un movimiento intencionado.
Levantó el brazo derecho despacio, como probando un peso que no sentía desde hacía mucho. El gesto era vacilante, pero suyo. Miguel se quedó sin habla. Siguió con la mirada la trayectoria del brazo. Subió, pasó por su rostro y los dedos tocaron la frente. ¿Qué es esto?», susurró Miguel, la voz quebrada. Sofía giró la cabeza hacia él. El terror de sus ojos había sido sustituido por una confusión increíble y después por una luz que él no veía desde el diagnóstico. Y entonces habló. No fue un susurro débil ni un sonido rasposo. Fue una voz clara, aunque llena de asombro. La misma voz melodiosa que él amaba. «Miguel, ya no siento nada». El mundo de Miguel dejó de girar. Quedó allí arrodillado, con lágrimas corriendo por su propio rostro, pero no las sentía. Solo podía mirar la pequeña luz roja de la cámara que confirmaba que aquel instante surreal estaba siendo capturado. ¿Qué es lo que ya no sientes, mi amor?», logró preguntar. Sofía intentó incorporarse, un movimiento físicamente imposible para ella desde hacía más de 2 años. Se apoyó en los codos y se sentó. Fue torpe. Sus músculos atrofiados protestaban ante el uso repentino, pero estaba sentada. Tocó sus propias piernas, luego los pies que antes colgaban inertes. El dolor, Miguel, el dolor. Se fue. Todo el entumecimiento se fue. Es como si hubiera despertado de un sueño muy profundo. Miguel no pudo responder. Tomó la cámara del trípode. Le temblaban tanto las manos que la imagen se volvió inestable. La giró para enfocar el rostro de ella, luego el cuerpo. «¿Puedes mover los dedos? Intenta mover los dedos de los pies». Sofía obedeció y los dedos de sus pies se movieron, primero despacio, luego con más decisión. Una risa histérica e incrédula escapó de Miguel. «Tenemos que llamar al doctor Ramírez ahora mismo». Esto no tiene sentido». Marcó el número del médico con el teléfono pegado a la oreja, mientras con la otra mano seguía grabando a Sofía, que ya estaba sentada al borde de la cama balanceando las piernas. Lloraba, pero eran lágrimas de alivio y maravilla. El doctor Ramírez contestó con voz cansada. «¿Sí, Miguel? ¿Qué pasó?». «Doctor, tiene que venir ahora mismo». «No sé cómo explicarlo». «Sofía se está moviendo. Habla». El dolor desapareció. Hubo un silencio largo e incrédulo al otro lado. «Miguel, estás bajo mucho estrés. Tal vez sea una alucinación». «No, doctor, lo estoy grabando. Lo juro, grabé el momento exacto. Estaba sufriendo muchísimo y de repente...». «Está bien. Tiene que ver esto. Necesita ver el vídeo». El médico, convencido por la histeria contenida en la voz de Miguel, aceptó ir de inmediato. Los minutos siguientes fueron una mezcla de euforia y desconcierto. Sofía reía y lloraba al mismo tiempo. Dio sus primeros pasos tambaleantes, luego otros más firmes. Se aferró a Miguel. El peso de su cuerpo le pareció ligero como una pluma. Cuando el doctor Ramírez llegó, unos 20 minutos después, encontró a Sofía de pie, apoyada en el marco de la puerta, bebiendo un vaso de agua sin ayuda. El médico, hombre pragmático, 30 años de experiencia, palideció. No dijo nada, solo observó a Sofía con una expresión de puro shock. La examinó en la sala de estar, repitiendo pruebas neurológicas que había realizado cientos de veces en los últimos años. Los reflejos que estaban muertos respondieron. La fuerza muscular que había desaparecido regresó. No había explicación lógica. «No lo entiendo», dijo quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Todas sus resonancias, las biopsias, indicaban una degeneración irreversible. Su sistema nervioso estaba muriendo. Miguel le tendió la pequeña cámara. Aún le temblaban las manos. «Está todo aquí, doctor. El momento en que el dolor la golpeó y el momento en que simplemente dejó de estar enferma». El doctor Ramírez vio el vídeo en la pequeña pantalla de la cámara. La grabación era cruda, inestable, pero irrefutable. La agonía, el grito, el silencio repentino y luego aquel movimiento lento y deliberado del brazo. La voz clara y asombrada de Sofía diciendo: «Ya no siento nada». El médico permaneció en silencio mucho rato después de que terminara el vídeo.
Miró a Sofía, que ahora sonreía a Miguel, y luego al suelo. Soy hombre de ciencia, Miguel. Solo creo en lo que puedo medir y demostrar. Y lo que estoy viendo aquí, lo que esta grabación muestra, desafía todo lo que he aprendido. No existe precedente médico de una remisión espontánea tan rápida y completa en una enfermedad de esta magnitud. No hay causa, no hay desencadenante. Miró la cámara que Miguel aún sostenía. Este vídeo es la única prueba de que ocurrió algo imposible. Si lo muestro en el hospital dirán que la cámara está manipulada o que el diagnóstico inicial fue erróneo. Pero yo sé que el diagnóstico era correcto. Y sé que lo que le pasó a Sofía no tiene explicación médica. Sofía se acercó, aún caminaba algo débil pero firme. Abrazó fuerte a Miguel. Por primera vez en años, él sintió el calor completo de su cuerpo, la fuerza de sus brazos. No importa el porqué, doctor, dijo ella con la voz llena de gratitud y reverencia. Estoy aquí, estoy viva, y recuerdo cada segundo del dolor que se fue. El doctor Ramírez solo asintió. Sabía que el vídeo de Miguel no era solo el registro de una curación, sino de un milagro, una ruptura en el tejido de la realidad médica que tendría que cargar en su conciencia para siempre. Salió de la casa convertido en otro hombre, dejando a Miguel y Sofía solos bajo la luz tenue del atardecer. Esa noche Miguel vio el vídeo una y otra vez, reviviendo el instante en que la vida regresó a su esposa. La grabación, cruda y sin cortes, era la prueba irrefutable de que a veces la esperanza puede ser recompensada de formas que la lógica nunca podrá prever. Lo que le ocurrió a Sofía siguió siendo un misterio, un secreto guardado en un pequeño archivo digital. La prueba de que algo más grande que la ciencia había intervenido en sus vidas y que la curación, llegada de la nada, había sido capturada en su totalidad para que el mundo pudiera ser testigo de lo imposible. Y cada vez que veía aquel movimiento lento del brazo de ella, el corazón de Miguel se llenaba de una emoción tan pura y abrumadora que apenas podía respirar. La vida había vuelto a casa. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Compártela con quien necesite escuchar este mensaje hoy. Hasta la próxima historia.